Voy a grabar y arrancamos compartiendo la pantalla. Todo esto que yo les estoy comentando, acuérdense que está en las clases y en el entorno, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos avanzar un poquito eh, más rápido con esto. Entonces, le decía, pasamos por lo del modelo de Lewis, que es el modelo más simplificado, donde los electrones los estamos tratando simplemente como palitos y puntitos en una hoja. Ustedes saben, ya saben bastante más que eso, saben que los átomos tienen su configuración electrónica y eso lo repasamos en el capítulo 1 del libro y en la primera clase que les dejé ahí en el entorno. Entonces, por ejemplo, si uno se va, voy a retroceder una transparencia. Si nos vamos al átomo y a la molécula más sencilla que podemos pensar, el átomo los átomos de hidrógeno formando una molécula de hidrógeno 2, entonces nosotros sabemos que cada átomo de hidrógeno tiene una configuración 1s1, ¿sí? Donde ese electroncito del átomo de hidrógeno está con una geometría esférica, que es lo que ustedes habrán visto en el capítulo, en el capítulo 1. Entonces, ahora la idea sería ver cómo podemos hacer una combinación de esos orbitales atómicos para el átomo de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este modelo que vamos a llamar... ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? Ahí me ponía recién que la conexión era inestable, por eso me preguntaba. Eh, ustedes la van a encontrar en el libro como teoría de enlace-valencia. Lo que vamos a hacer en este modelo es ya pasar de lo que era considerar solamente puntitos a los electrones, ahora vamos a considerar que forman parte de un orbital atómico. Y vamos a mezclar, ¿sí? Vamos a combinar linealmente esas funciones de onda de los orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Entonces, yo no voy a entrar en detalles acá, ustedes mírenlo en el capítulo 1 para revisar esto. Eh, Tenemos una función de onda, ¿sí? Recuerdan que los electrones, a partir de la resolución de la ecuación de Schrödinger, tienen una solución que es una función de onda. Lo que vamos a hacer es combinar linealmente las funciones de onda que representan a los electrones de cada átomo de hidrógeno para formar una nueva función de onda, que está simbolizada acá de esta forma, combinando linealmente los electrones de los dos átomos de hidrógeno. Y vamos a formar de esa forma una nueva función de onda que va a representar a los electrones en la molécula ahora de hidrógeno 2. Si hacemos eso, fíjense, acá estamos, es como simbólicamente, ¿no? Uniendo los orbitales 1s, que tienen geometría esférica, de los dos átomos de hidrógeno. Y estamos formando un orbital molecular de hidrógeno 2. ¿Sí? Entonces, perfecto. Tenemos un modelo que ahora está usando las herramientas de la mecánica cuántica y considerando que los electrones no son un puntito en un papel, sino que son una función de onda que tiene un montón de propiedades que ya vimos en el capítulo anterior. Entonces, cuando combinamos de esa forma moléculas, o formamos, mejor dicho, moléculas diatómicas, funciona muy bien, ¿sí? Y podemos describir el hidrógeno 2, cualquier molécula diatómica del segundo periodo, ¿sí? E incluso moléculas más complejas, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, si consideramos perdón, me olvidé de decirles algo. Acá vamos a empezar con una nomenclatura nueva, que es que el enlace que estamos formando, este enlace molecular, a partir de combinar un enlace con geometría esférica S, vamos a formar un enlace sigma, ¿sí? Vamos a introducir esa nomenclatura. Si combinamos dos átomos de nitrógeno 2, ahora que tienen esta configuración electrónica, ¿sí? Vamos a formar enlaces tipo pi que ustedes también ya conocen. Vamos a formar enlaces sigma, pero también enlaces pi.
¿sí? Y si trabajamos un poquito más, vamos a ver que esta teoría de enlace-valencia nos permite, eh, representar muy bien, a partir de estas combinaciones de los orbitales los orbitales S y los orbitales P, ¿sí? Voy acá al pizarrón. Está un poquito lento. Acá teníamos los orbitales 2s y 2p del átomo de nitrógeno. Si combinamos dos orbitales s de dos átomos de hidrógeno, vamos a formar un enlace sigma. Si combinamos los orbitales px, que están colineales, también vamos a formar un enlace sigma. Pero si combinamos los enlaces PI y PZ, que están paralelos entre sí, vamos a formar enlaces tipo pi, ¿sí? Para esto es importante que repasen la geometría de los enlaces, perdón, de los orbitales atómicos. Bien, entonces, en definitiva, la teoría de enlace-valencia nos permite construir y tener una noción mucho más cuantitativa, porque incluso acá se pueden calcular, nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos las herramientas matemáticas en este momento, pero podemos calcular hasta las energías de estos enlaces a partir de la combinación lineal de las funciones de onda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a hacer una molécula también muy sencilla, como es la molécula de agua siguiendo la teoría de enlace-valencia. Entonces ahora tenemos una, un átomo de oxígeno que tiene esta configuración electrónica, donde vamos a tener, ¿sí? A ver si puedo dibujar un poquito. Vamos a tener a lo largo de los ejes, ¿sí? Yo voy a dejar acá los ejes de coordenadas, y vamos a tener entonces a ver si puedo dibujar un poquito acá, vamos a tener los orbitales los orbitales P, Z, a ver si me deja cambiar de color, sería genial. Eh, Acá está el color. Entonces vamos a dibujar acá el P I, y vamos a cambiar de color de vuelta, y vamos a dibujar el P X. ¿Sí? Y acá recuerden que vamos a tener los electrones, entonces tenemos, por ejemplo, yo puedo simbolizar acá estos dos electrones bueno, ya los puse acá. En el orbital Z puedo dibujar un electroncito acá y otro electroncito acá. ¿Sí? Estoy siguiendo esta configuración electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Tengo que tengo que generar una molécula a partir de, acá teníamos el átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de color de vuelta. Y acá tenemos el átomo de oxígeno, y ahora necesito los átomos de hidrógeno para formar la molécula. Entonces, por ejemplo, voy a poner un átomo de hidrógeno acá con su electroncito, y vamos a formar un enlace sigma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, acá está el dibujo mucho mejor, ¿no? El problema con esto es que acá estamos combinando linealmente orbitales atómicos y estamos formando la molécula de agua, pero no estamos pudiendo predecir la geometría de esta molécula. Fíjense que acá los orbitales P del átomo de oxígeno forman un enlace de 90 grados. Es una molécula angular, pero yo cuando me voy a la realidad me encuentro que la molécula de agua tiene un ángulo como el que se ve acá. Tiene un ángulo de 109 grados aproximadamente. ¿Sí?
Mientras que la teoría del enlace valencia me está prediciendo un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, de vuelta, nos estamos encontrando con una falencia, digamos, de esta teoría, a pesar de que ya estamos utilizando nociones de la física cuántica y de los orbitales moleculares, orbitales atómicos y orbitales moleculares. Lo mismo, si ustedes hacen ejercicio, miren después en la teoría, lo mismo pasa con el amoníaco, peor todavía para una molécula tan sencilla como el metano. El metano es una molécula que tiene una geometría tetraédrica. Y si yo considero los enlaces los orbitales atómicos P del átomo de carbono, no hay forma de que me formen los ángulos el ángulo de un tetraedro, porque los tengo a los orbitales P a 90 grados. ¿Sí? Entonces esta teoría, este modelo, la teoría del enlace valencia, falla para predecir la estructura geométrica de las moléculas. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar a un modelo superador. Bueno, no me deja pasar la pantalla. Después no me deja pasar la pantalla. Vamos de vuelta. Parece que se tildó acá algo. ¿Ustedes me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, no sé por qué no me deja. Ahí está. No sé qué pasa. ¿Se ve la pantalla, José? ¿La compartida no? ¿No? No, no, todavía no tenés compartido, me parece. Pasó algo. ¿Ahora? Ahí parece. ¿Sí? Ahí empezó. Sí, pero no sé por qué no me Ahí está. deja. Ah, capaz que está como lento. Bueno, Sí, entonces. sí, es eh, probable. Bien, entonces acá de vuelta, como habíamos hecho en el caso del modelo de Lewis, lo que se realiza es un parche, nuevamente un parche, para arreglar este tipo de discrepancias con la realidad. Entonces, ustedes creo que lo han visto en química general y quizás los que cursaron orgánica también lo han visto de esta forma, porque es una forma clásica de explicar la geometría de las moléculas, que es el concepto de hibridación. El concepto de hibridación consiste en generar a partir de los orbitales atómicos originales, por ejemplo, los orbitales S y los orbitales P, generar un nuevo conjunto de orbitales atómicos que se llaman, por ejemplo, SP. Entonces, si yo combino los 4 orbitales, el 2S y los 3P del carbono, voy a formar, a ver si puedo mover un poquito esto, voy a formar 4 enlaces, 4 orbitales sp. Esos orbitales sp3 como está puesto acá, tienen esta estructura y van a estar separados con una geometría tetraédrica, y de esa forma yo puedo modelar, puedo interpretar la molécula de metano. ¿Sí? Y después puedo hacer SP2, etcétera, lo que ustedes habrán visto en química general y en química orgánica. Ahora, de alguna forma no deja de ser también un emparche esta modificación, ¿no? Porque estoy generando un conjunto nuevo de orbitales a partir del conjunto original. Entonces, la gente se puso a trabajar un poquito más, básicamente. Dijo, bueno, no, acá hay algún tipo de error, y se generó una nueva teoría, que es la teoría de orbitales moleculares, que por el momento es la mejor teoría que tenemos para describir moléculas y, bueno, que utiliza todos los conceptos de la matemática de los
de la mecánica cuántica para describir los electrones, y combina las funciones de onda de otra forma. Hace una combinación lineales de orbitales atómicos, ¿sí?, para formar un nuevo conjunto de orbitales, que son los orbitales moleculares. De vuelta, no vamos a entrar en ninguna cuestión matemática en esto, no tenemos las herramientas todavía. Simplemente vamos a ver la cuestión cualitativa. Entonces, ahora, cuando queremos, por ejemplo, modelar la molécula o describir la molécula de hidrógeno, vamos a poner los orbitales 1s de la molécula del átomo de hidrógeno, el 1s de otro átomo de hidrógeno, y lo vamos a combinar linealmente. Esas combinaciones me va a dar un nuevo conjunto, pero esa combinación me va a dar un conjunto que va a ser una función de onda que va a ser constructiva y una interferencia de esa onda que va a ser destructiva. Entonces van a surgir dos tipos, ¿sí?, dos tipos de orbitales moleculares que van a ser los orbitales enlazantes y antienlazantes. Bueno, acá está puesto en forma descriptiva, y lo vamos a ver. Es importante en este punto que sigan dos conceptos, que después lo vamos a trabajar también en los coloquios. La figura, el diagrama que está a la izquierda, es un diagrama de energías. Ustedes tienen que saber, tienen que poder controlar estos dos tipos de diagramas. Un diagrama de energía, donde fíjense que estoy poniendo, estas rayitas representan la energía de los electrones en los orbitales atómicos. Y las combinaciones de estos orbitales me va a dar un conjunto de orbitales moleculares enlazantes y un conjunto de orbitales moleculares antienlazantes. Y después yo voy a poner los electrones en el orden de energía que corresponde, ¿sí? Entonces este va a ser un diagrama de energía, un diagrama de orbitales moleculares de energía. Y el otro concepto que tenemos que manejar es el concepto geométrico. Tenemos una geometría de orbitales atómicos, en el caso del hidrógeno van a ser orbitales S esféricos, que van a dar origen a orbitales enlazantes tipo sigma, que fíjense que tienen una geometría que siempre van a tener, va a pasar a través de los núcleos atómicos. Y le podemos llamar una geometría cilíndrica. Después ya vamos a ver, cuando lo veamos desde otro punto de vista, van a ver que esto es como un cilindro, digamos, lo podemos tratar como un cilindro, entre comillas, ¿no? Y un conjunto de orbitales antienlazantes, donde la densidad electrónica es 0 entre los núcleos. ¿Sí? Se ve perfectamente en esta figura. Voy a pasar, en la teoría, ustedes van a ver un montón de estos dibujitos que les puse para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si, este es un tercer concepto que también es importante que lo tengamos en mente, que es el concepto de orden de enlace? El orden de enlace es un número que podemos calcular muy fácilmente, que nos indica si una molécula va a ser más o menos estable. Entonces, si hacemos, por ejemplo, acá les puse la molécula de helio 2. ¿Qué pasa con el helio 2? Vamos a tener dos electrones en orbitales 1s para cada átomo de helio. Vamos a formar el orbital enlazante sigma y el orbital antienlazante sigma. Y ahora tengo que poner los 4 electrones. Pongo 2 abajo con espines opuestos. Pongo 2 en el antienlazante con espines opuestos. Y ahora calculo el orden de enlace. Voy a tener 2 electrones enlazantes menos 2 electrones antienlazantes, eso me da 0, dividido 0, por supuesto. Entonces eso lo que me dice es que la molécula de helio va a ser inestable. Y de hecho, no existe la molécula de helio 2, ¿sí? No es una molécula estable. No existe en el sentido de que no es estable. Bien. Otro concepto, continuando con esto, otra cosa que es importante que manejemos es que dos orbitales, respecto a la geometría, ¿no? Dos orbitales dos orbitales S van a formar un orbital sigma. Un orbital S de geometría esférica con un orbital P que estén combinados van a formar también un enlace sigma. Dos orbitales P que estén colineales van a formar también un enlace sigma. Mientras que si combinamos dos orbitales P
que estén paralelos, vamos a formar enlaces tipo pi. ¿Sí? Y esas son las consideraciones geométricas que necesitamos. Yo acá les puse más ejemplos. Por ejemplo, cuando uno combina acá lo que habíamos hecho antes para la molécula de nitrógeno 2, fíjense que vamos a formar el enlace sigma entre los dos P y los enlaces pi, perdón, PX, y los enlaces pi entre los PI y PZ. ¿Sí? Bueno, y acá está representado en forma conjunta todo. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos. Nos estamos quedando sin tiempo otra vez, se pasa volando. Sí. La verdad que se pasa volando. ¿Cómo están todos? Si no, escriban por el... Bien, lo que les quería mostrar ahora, necesito salir de la presentación. Es el Este JMOL. programita. ¿Sí? Ahora, si se termina el tiempo y nos falta un tiempito más, iniciamos otra sesión. Les voy a mandar por el entorno una invitación nueva. Acá tengo... A ver. Todo bien, dice Claudia. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el programita JMOL? ¿Sí? Vamos a visualizar un poquito las moléculas. Y esto yo les voy a dejar, ustedes van a tener que hacer un informe de la guía que está en el entorno. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un par de ejemplos. Van a ver que es simplemente observar y trabajar un poquito con el programita. No vamos a hacerlo más simplificado de lo que usualmente hacemos por esta cuestión de que estamos con estas limitaciones del entorno. Ustedes tienen una carpeta que se habrán bajado donde hay moléculas que ya están resueltas, digamos, son archivos donde están resueltas un montón de moléculas. Por ejemplo, no sé, yo puedo entrar ahora con la molécula de agua, con la molécula, voy a poner el hexafluoruro de azufre para que se vea como ejemplo. José, ¿se ve mi pantalla? Sí, el JMOL se ve. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, ahí estoy abriendo el hexafluoruro de azufre en el JMOL. Voy a maximizar la pantalla. El programa tiene un montón de funciones, no se enloquezcan, es solamente sigan las instrucciones que están en la guía. Lo importante de acá son dos cosas, no tres cosas. Me interesa que veamos que las moléculas tienen una estructura tridimensional, ¿sí? Que esa estructura tridimensional es importante que la visualicemos, que no pensemos en moléculas con palitos y puntitos solamente en el papel, que estas moléculas, donde acá estoy representando la molécula como pelotitas y palitos, pero en realidad esta molécula tiene, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer, una de las tareas que ustedes van a tener que resolver ahí para la guía, es ver la densidad electrónica. Entonces fíjense, ya que tengo abierto esta molécula, practiquemos un poquito con esto. Fíjense que tenemos un átomo de azufre en el centro y todos átomos de flúor alrededor. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría de una molécula de este tipo? Por ejemplo, el concepto de polaridad. ¿Cuándo una molécula es polar? Cuando hay diferencias muy marcadas entre la electronegatividad de los átomos que la constituyen. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo átomos de flúor. El flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Yo esperaría que haya una gran densidad electrónica sobre estos átomos de flúor y menor densidad electrónica sobre el átomo de azufre. Ahora, la molécula en su conjunto, la pregunta que me puedo hacer, ¿la molécula en su conjunto va a ser polar o no?
Y ahí tengo que mirar la geometría. Entonces fíjense que la geometría de esta molécula es un octaedro. Entonces, fíjense que está muy bien repartida geométricamente la densidad electrónica. A pesar de que voy a tener un montón de densidad electrónica sobre los átomos de azufre, perdón, de flúor, la geometría de la molécula hace que esto sea casi como una esfera. Entonces, si yo me vengo acá y dibujo esto, la densidad electrónica, lo que acabo de hacer muy rápido, ustedes lo tienen puesto paso a paso en la guía en la guía del, a ver si lo está calculando, en la guía del trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá esto me está representando la densidad electrónica. Hay mucha densidad electrónica alrededor de la molécula, pero fíjense que es casi como una esfera. No voy a tener un momento dipolar bien marcado, o sea, una diferencia en geométrica de densidad electrónica. Y esto tiene implicancias muy importantes sobre la química y la reactividad de las moléculas. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre es una molécula que es gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, y de hecho es una molécula que se usa como aislante eléctrico, porque no conduce muy bien la electricidad, o sea, al revés, conduce muy mal la electricidad. Bueno, estoy viendo acá que quedan 2 minutos de sesión. Me gustaría que veamos un par de cositas más antes de terminar la clase. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar una invitación nueva y se vuelven a conectar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano por acá o hacer una pregunta por el chat. Queda 1 minuto 40. Bien. ¿Estamos? Bueno, voy a cortar la sesión. Así puedo largar una nueva.